y cuál va a ser el bloque CIDR IPv4. Entonces, estando acá en VPC, encontramos la opción para poder crear una VPC, le damos clic ahí. Y acá, principalmente tenemos dos opciones. Si solo voy a crear la VPC o si voy a crear esta VPC y otros recursos de red que utilizan comúnmente las VPC. Si yo selecciono esta, vemos acá que no solo me crea la VPC, me crea por defecto 4 subredes, me crea una tabla de enrutamiento y me crean unas conexiones. Por ejemplo, aquí tengo un Internet Gateway. ¿Ok? Pero ahora vamos a iniciar creando estos componentes de forma individual. Así que voy a darle acá solo VPC. Muy bien. Nombre. En cuanto al nombre, pues dijimos primer nombre, primer apellido. Luego le asignamos algo que me identifique a este ejercicio. El tipo de componente que estoy creando, pues es una VPC. Le puedo agregar lo que es la región donde me encuentro. Es el norte de Virginia. Acá está el nombre de la región. Pues, muy bien. Podría agregarle un identificador, etcétera. La nomenclatura para asignar estos componentes quedaría a nuestro criterio. ¿Ok? O sea que no existe reglas de cómo poder asignarle un nombre a nuestros componentes, pero por lo general suelo trabajar de esta manera. Entonces, ustedes se estarían guiando por lo que les coloqué acá. Vamos a trabajarlo con este nombre. Después de su nombre, se va a llamar Demo Lab Dev. Dev sería el tipo de entorno. Por ejemplo, si ya estamos en producción, podrían utilizar prod. Si estaríamos para QA, le escriben QA. Entonces también suelo agregar acá el entorno donde donde tendríamos esto, que en este caso sería un entorno de desarrollo. El entorno, la región, el tipo componente, un correlativo, etcétera. Bueno, luego nos pide acá seleccionar, bueno, en este caso, el CIDR IPv4. Entonces, acá dejamos seleccionado entrada manual para poder asignar este CIDR. Por lo general, se suele utilizar mucho para lo que son las subredes privadas. Solemos utilizar el 10.0.0.0.0 y vamos a trabajar con esta IP y cuál va a ser este rango. Entonces, nosotros vamos a utilizar el sufijo 24. Muy bien. ¿Qué nos indica esto? ¿Alguien que se recuerda qué significa esto? El 24. $254 hosts, dice Leslie. Vamos por ahí. Creo que se refiere a que van a usar los primeros 8 bits, parece. Sí, por ahí vamos. Entonces, este 24 me indica que los primeros 24 bits pues están reservados para poder identificar la red. Entonces, básicamente serían estos. Y me quedarían 8 bits que serían para los hosts, que serían las 256 direcciones posibles, aunque recordemos que algunas de estas están reservadas. Muy bien, entonces acá vamos a definir que vamos a tener 256 direcciones disponibles. Esto significa que yo voy a tener direcciones IPs que van a ir desde el 10.0.0.0, digamos que tendríamos
desde acá. Y luego podríamos tener esta, y así hasta 255. Muy bien. Eso es lo que significa esto. Acá en bloque CIDR IPv6, pues nosotros no estamos utilizando IPv6, no vamos a definir esto. Le dejo sin bloque de CIDR IPv6. Luego, estas otras configuraciones las podemos dejar por el valor predeterminado. Acá lo dejo predeterminado. Y de forma automática se me asigna una etiqueta que corresponde al mismo nombre que yo le asigné acá a lo que es mi VPC. Muy bien, entonces le vamos a dar crear VPC. Vemos acá una notificación que dice que esta se creó correctamente. Y acá podemos visualizar algunos detalles de mi VPC. Vemos que está disponible, vemos aquí cuál fue el CIDR que nosotros definimos. Acá encontramos algunas otras opciones. Vemos que no tenemos subredes definidas porque le di solo VPC, entonces no se crearon los demás componentes, no tenemos subredes. Sin embargo, de forma predeterminada, sí se me crea una tabla de enrutamiento. Sin embargo, esta tabla de enrutamiento pues la tenemos que modificar y no tenemos conexiones de red. Entonces todavía tendríamos que crear estas conexiones de red. Podemos regresar acá, donde dice sus VPC. Acá podemos ver el que se acaba de crear y está disponible. Muy bien. El siguiente paso sería crear el Internet Gateway. Acá algo muy importante para la tarea, siempre adjuntar capturas de pantalla. En este caso lo que voy a necesitar es una captura de pantalla que muestre el nombre de la VPC, donde esté incluido el nombre de ustedes, que se vea el bloque CIDR que se fue configurado y que se vea su nombre de usuario. ¿A qué me refiero con su nombre de usuario? Me refiero al que aparece acá en la parte superior. Por lo tanto, necesito una captura de pantalla completa, porque otra cosa que es común es que me realicen capturas de pantalla de solo un pequeño fragmento. En este caso, les voy a solicitar que sea captura de pantalla completa, toda la pantalla completa. Muy bien, entonces, luego, pues el Internet Gateway. El Internet Gateway es el componente que va a permitir que las instancias que estén dentro de una subred, por ejemplo, en una subred podríamos tener una instancia de EC2 o una instancia de base de datos, etcétera. Entonces, lo que va a hacer este Internet Gateway es permitir que éstas se puedan conectar a Internet, básicamente. Esta Internet Gateway es gratuita, pero si nosotros utilizamos instancias como una EC2, todo ese tráfico que pasa, pues sí ya me puede generar costos. Específicamente, estos costos serían, si no estoy mal, a partir de más de 1 giga de tráfico de salida es donde ya se sale de la capa gratuita. Entonces, sí pueden haber costos por el tráfico. Entonces, vamos acá. Y vamos a crear este Internet Gateway. Vemos acá, después de tablas de enrutamiento, aparece puertas de enlace a Internet, que sería el Internet Gateway. Vemos acá, dice Gateways de Internet, aunque en español acá en el panel izquierdo aparece como puertas de enlace de Internet. Entonces, acá le damos en el botón Crear Gateway de Internet. Muy bien. Y acá, pues nuevamente le podemos asignar un nombre, una etiqueta a este gateway de Internet. Vamos a utilizar nuevamente primer nombre, primer apellido, solo para las tareas. Por lo general se sigue utilizando el mismo nombre del proyecto que utilizamos en la VPC.
si no se mal era labdev. Le voy a agregar la región. En este caso es la del norte de Virginia. Y el tipo de componente, que este es un Internet Gateway. Puedo utilizar la abreviatura IGW. Muy bien. Se crea una etiqueta, la dejamos como está. Acá no hay mayor cosa que hacer de momento, así que le damos crear gateway de Internet. Cuando nosotros creamos este gateway, vemos que tiene un estado. Esto lo que significa es de que este gateway aún no está asociado a ninguna VPC. Entonces tenemos que relacionarlo. Les voy a mostrar acá un diagrama de de lo que estamos realizando. Muy bien. Entonces, la intención es realizar esto. Ya creamos la VPC y ahora voy a crear el Internet Gateway, que es el que me va a permitir tener conexión a Internet. Entonces, como este Internet Gateway todavía no está asociado a una VPC, lo tenemos que asociar. Entonces nos podemos venir acá en acciones y acá le damos conectar a la VPC. Acá esta VPC tiene que estar en la misma región. Es un dato importante. Muy bien, acá dice VPCs disponibles. Acá podemos buscar las VPCs que tenemos. Acá me aparece esta, que es la que creamos. Jorge Pérez, Demo Lab Dev. Ok, esta fue la VPC que creamos. La seleccionamos. Si ustedes recordarán, que me voy acá a VPC. Yo acá tenía 3 VPCs. Pero acá solo me aparece una. ¿Por qué? Porque estas otras ya están asociadas a un Internet Gateway. Entonces, la única que está disponible es esta, que es la que acabamos de crear, la que no está asociada todavía. Y le damos conectar Gateway de Internet. Y bien, vemos que el estado ya ha cambiado, ya está asociado y tenemos el ID de la VPC con la cual está relacionado. El siguiente paso acá sería crear lo que son las tablas de enrutamiento. También tenemos que crear lo que son las listas de acceso de control para esta tarea y crear las subredes, etcétera. Vamos a empezar por las tablas de enrutamiento. Si ustedes recordarán, estas tablas de enrutamiento eran las responsables de poder dirigir todo ese tráfico de la VPC hacia el exterior. Y tendríamos que relacionarlo con el Internet Gateway, que es el que me permite tener este tráfico hacia el Internet. Entonces, acá vamos a ir del panel izquierdo donde dice tablas de enrutamiento. Muy bien, vamos a seleccionar la tabla de enrutamiento de la VPC porque en este caso nosotros cuando creamos la VPC de forma automática se crea una tabla de enrutamiento para nuestra VPC. Entonces la vamos a buscar y vamos a ver. Vamos a ver cuál era. No, no tiene tabla de enrutamiento. .
No se me creó por defecto, entonces la voy a crear. Muy bien, le voy a asignar este nombre. Siempre trato de utilizar el mismo identificador que se ha utilizado para los demás componentes y lo único que le cambio acá sería RT para tabla de enrutamiento. Muy bien. Ya que tengo creado esta tabla de enrutamiento, voy a editarla. Así que me voy a ir aquí en acciones y voy a editar lo que son las rutas. Muy bien. Acá vamos a agregar una nueva ruta. Le doy clic acá en agregar ruta. Luego, en cuanto al destino, vamos a seleccionar 0.0.0.0/0, que representa a todo el tráfico de Internet. Y en el objetivo, vamos a seleccionar la puerta de enlace, que es nuestro Internet Gateway. Acá está, puerta de enlace de Internet. Luego, en la parte inferior, tendríamos que seleccionar el Internet Gateway. Este es el Internet Gateway que nosotros creamos en el paso anterior. Entonces, la seleccionamos y le damos guardar cambios. Ahora, con esto ya todo el mundo va a poder acceder a nuestra VPC utilizando lo que es el Internet Gateway. Hicimos la parte de la tabla de enrutamiento y vamos a crear una lista de control de acceso. En este caso se van a crear dos, una para cada subred. Estas subredes todavía no las hemos creado, las vamos a crear más adelante. Sin embargo, teniendo en mente que vamos a tener dos subredes, entonces vamos a crear dos ACLs. Y esto las vamos a configurar para que permitan todo el tráfico en el puerto HTTP 80. Acá nos indica cuáles son el nombre que le vamos a asignar. Muy bien, entonces aquí en el panel vamos a crear estas listas de control de acceso y estas las vamos a encontrar mucho más abajo en el apartado de seguridad. Y acá encontramos las ACLs de red. Estas ACLs de red son las que definen estas reglas de qué es lo que se permite o qué es lo que se deniega en el tráfico de la red. Entonces acá nosotros podemos configurar ciertas reglas. Luego de estar acá, pues vamos a crear una ACL. Del lado superior derecho hacemos clic en crear ACL y vamos a asignarle el nombre que se ha indicado en el documento. Recuerden que vamos a crear dos. Jorge Pérez, entorno de desarrollo. Esta N representaría network. Esta es una ACL y esta va a ser para la subred A, porque voy a tener una subred B. Luego, acá vamos a seleccionar la VPC que creamos, que acá se encuentra, Jorge Pérez. Y de forma automática se crea la etiqueta. Hacemos clic en crear
ACL de red. Acá está. Vamos a repetir este proceso para la siguiente subred que vamos a tener en el futuro. Entonces necesito otra lista de control de acceso. Entonces le doy acá, crear ACL de red. Prácticamente repetiría el proceso. Sería Jorge Pérez, guión dev, entorno de desarrollo, N de network, ACL y B. Seleccionamos nuestra VPC y le damos crear ACL de red. Ahora, para cada una de estas ACLs que fueron creadas, es necesario que nosotros que podamos añadir lo que son las reglas de entrada y las reglas de salida que nosotros consideremos. En este caso, le voy a agregar una regla para que me permita todo el tráfico HTTP, en este caso en el puerto 80. Entonces, nosotros tenemos que seleccionar la ACL, que en este caso tenemos dos. Vamos a agrandar acá, ahí está. Voy a seleccionar este. Y acá en la parte inferior podemos ver los detalles. Y acá vemos lo que son las reglas de entradas, reglas de salidas, etcétera. Me voy a quedar acá en reglas de entrada. Y vamos a editar estas reglas. Acá en la parte inferior derecha encontramos un botón para editar las reglas de entrada, o bien nos podemos ir en la parte superior donde dice acciones y acá también encontramos editar reglas de entrada. Entonces vamos a editar estas reglas de entrada y vamos a agregar una nueva regla. Entonces le doy agregar nueva regla. Acá me dice el número de regla. Acá vean, si vean, acá hay una opción que dice información. Entonces, ustedes pueden presionar acá para obtener más detalles de a qué se refiere esto. Leamos acá. Dice, las reglas se evalúan comenzando por la regla del número más bajo. En cuanto una regla coincide con el tráfico, esta se aplica independientemente de cualquier regla con un número mayor que pueda contradecir. ¿Ok? Entonces, básicamente me sirve únicamente para definir cuál va a ser el orden de prioridad. Entonces, para este ejemplo, vamos a trabajarlo con el número 100. Luego acá, en tipo, vamos a buscar HTTP, puerto 80. Vamos a ver si les indiqué esto. Sí, acá está HTTP, puerto 80. Y luego, en cuanto al origen, lo vamos a dejar como está, 0.0.0/0, que es lo que me permite todo el tráfico hacia cualquier dirección de Internet. Y pues le damos permitir. Guardamos los cambios. Y vamos a repetir este proceso para la lista de control de acceso que va a ser para la subred B. Entonces, identificamos acá la B. Está la B. Reglas de entrada. Y le damos editar reglas de entrada. Le damos agregar nueva regla. La vamos a dejar como orden de prioridad 100. Acá el tipo va a ser HTTP 80. Lo dejamos acá 000/0, permitir y guardar cambios. Con esto, pues ya tenemos nuestras listas de control de acceso. Adelante, Julio. Ingeniero, buen día. Esas reglas son para darle acceso a Internet a las futuras subnets, ¿verdad? Así es. Ok, gracias. De nada. Bueno, vamos a crear las subredes. Sería el siguiente paso.
vamos a crear dos subredes dentro de la VPC. Cada una la vamos a ubicar en una zona de disponibilidad que sea diferente. Acá están los valores que podríamos utilizar para crear estas subredes. Entonces, ya nos podemos ir acá del lado izquierdo, debajo de VPCs, en subredes. Le damos crear subred. Y nosotros debemos de seleccionar, en este caso, nuestra VPC. Esta subred la voy a crear dentro de esta VPC. Vemos cuál fue el CIDR que nosotros definimos para esta VPC. Y tenemos que tomar muy en cuenta esto para crear esta subred. Luego acá nosotros bajamos, me pide el nombre de la subred. Voy a trabajar con el que está definido acá. Emplazamos los valores. Muy bien, Jorge Pérez, entorno de desarrollo, subnet A. También me decía que cada una tiene que estar en diferente zona de disponibilidad. Entonces elijamos nuestra zona de disponibilidad. Para la subnet A, voy a utilizar esta zona de disponibilidad, la primera que aparece acá, que termina en A. Y el bloque CIDR. ¿Y cuál va a ser el bloque CIDR para esta subred? Muy bien. Este valor nosotros lo tenemos que definir. Si yo tengo este CIDR, vean, acá lo bonito de este es de que nosotros escribimos acá y acá me dice cuántas direcciones IP son. Entonces, para este bloque estoy hablando que voy a tener 256 IPs disponibles, pero todavía le tenemos que restar las IPs que están reservadas, pero serían 256 en total. Este es el total que tiene la VPC, pero como ahora lo estoy subdividiendo en dos subredes, entonces le vamos a asignar la mitad a cada subred. En este caso, para poder asignarle la mitad, serían tener 128 direcciones IPs para cada uno. Nos tendría que utilizar acá /25. Vean que acá ya me dice que tendría lo que son 128 IPs. Entonces yo acá podría utilizar desde el 10.0.0.1, punto 2, punto 3, punto 4, hasta el 128. Nada más. Eso es lo que representa esto, /25. Y luego en etiquetas las vamos a dejar tal y como está y le vamos a dar en crear subred. Muy bien, ya se ha creado la subred. Vamos a crear la segunda. Vamos a crear una segunda subred. Selecciono mi VPC. El nombre de nuestra VPC. Era Jorge Pérez, dev, subnet. Y este va a ser la subnet B. Zona de disponibilidad. No voy a seleccionar la misma. Acá la recomendación es que esta esté en una diferente zona de disponibilidad, así que voy a seleccionar la que termina en B y trabajando siempre en el norte de Virginia. Muy bien, el bloque CIDR de la VPC es la que ya habíamos indicado. Y entonces, ¿cuál va a ser el bloque CIDR para esta subred? Muy bien. ¿Cuál sería acá, jóvenes? ¿Será que utilizo la misma que en la primera subred?
Leslie dice 10.0.1.0/25. ¿Alguien podría indicar si eso está correcto? ¿Alguien tiene alguna otra sugerencia? Wilmer de la Cruz dice 10.0.0.129/25. Muy bien. Así es, nos estamos aproximando. Entonces, anteriormente teníamos el 10.0.0.0/25, me daba 128 direcciones IPs, donde prácticamente acá tenía desde el 1 hasta, vamos a ver, bueno, recuerden que el 0 ya es un número, entonces, si tengo 128, el último valor sería el 127. Entonces, en este caso, para tener la segunda parte sería a partir del 128. Sería del 128 y llegaríamos hasta el 256. Muy bien, este sería nuestro bloque CIDR. Todo lo demás lo dejamos tal y como está y le vamos a dar en crear subred. Ya se ha creado, vamos a ver todas las subredes que tengo. Acá está, la subred A, la subred B. Vamos a ver si ya tengo todo lo necesario. Tengo mis ACLs. Ahora, si ven estas ACLs, no están asociadas a ninguna subred. Esta es la ACL que había creado, todavía no está asociada a ninguna subred, Entonces, ese sería el siguiente paso. Asociar las ACLs que permitían este tráfico a las subredes correspondientes. Entonces, vamos a irnos acá. Bueno, podríamos irnos acá en subredes. Voy a seleccionar la primera subred que había creado. Acá nos podemos ir en acciones. Y acá tenemos editar asociación de ACLs de red. Y acá, el ID de la ACL de red, acá nosotros podríamos seleccionar entonces esta. Le voy a seleccionar la ACL que termina en A. Y le doy guardar. Y luego, para la siguiente subnet, que es la subnet B, también le voy a asociar la ACL que habíamos creado, editar la asociación de las ACLs de red, y acá le asigno la ACLB. Y le damos guardar. Y con esto, pues ya tenemos creado todos los componentes que nosotros necesitamos para una VPC. En este caso, ya creamos lo que es el Internet Gateway, creamos lo que es nuestra tabla de enrutamiento, creamos las listas de control de acceso, las ACLs, y creamos lo que son las subredes. Algo más que hicimos fue configurar estas reglas de acceso para permitir todo el tráfico HTTP en el puerto 80, habilitando este acceso público a las instancias de estas subredes. Entonces, acá vemos cómo hemos utilizado una serie de componentes que hemos visto en la teoría y la cual ya empezamos a llevarlas a la práctica. En este caso, nosotros nos vamos a quedar hasta acá, hasta la parte de
asociar las ACLs de red. Entonces, ¿cuál es el formato de entrega? Acá tenemos que todas las configuraciones deben documentarse con capturas de pantalla en un documento bien organizado con una carátula formal que incluya los detalles del curso, profesor y estudiante. Algunas veces los estudiantes se confunden y envían la tarea de otro curso, porque si no estoy mal, hay como, creo que somos 3 docentes que estamos dando cursos relacionados con AWS en ingeniería, y suele pasar que se equivocan de curso, envían otra tarea que no corresponde. Entonces, para identificar rápidamente si se equivocaron, tener los datos del curso. ¿De qué curso están enviando la tarea? ¿A qué profesor le corresponde y de quién es la tarea? Exportados en formato PDF. No me lo suban en Word, lo convierten a PDF y lo van a subir en la plataforma. Yo voy a habilitar un espacio en la plataforma para que puedan subir esta tarea. Se los voy a habilitar por la tarde porque ahora pues tengo otro compromiso. Pero quiero mencionarles que vamos a empezar a trabajar con la parte de las coevaluaciones, que son las que yo utilizo en mis cursos libres. Entonces, en esta parte de la coevaluación, el trabajo que ustedes realizan va a representar el 50% de la calificación. Si todos si hicieron todo bien, todo les funcionó, cumplieron con todo, ya tienen el 50% de la calificación, pero no el 100%. Para obtener el otro 50%, ustedes deben participar en el proceso de coevaluación. Este proceso de coevaluación implica que ustedes califiquen la tarea de 3 de sus compañeros. Entonces, en la plataforma se les va a asignar 3 tareas y ustedes las van a revisar y las van a calificar. Ahora, ¿cómo lo van a calificar? En la plataforma les va a mostrar una serie de criterios a evaluar, que serían las que están acá. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Uno es la exactitud de la VPC. La VPC tiene el nombre y el bloque CIDR correctos. Entonces, en la plataforma les va a aparecer una pregunta como esta. Una pregunta, por ejemplo, el estudiante definió su primer nombre y su primer apellido en el nombre de la VPC y le puede aparecer una lista de opciones para asignarle una tarea, una calificación, perdón, un punteo. Por ejemplo, que ese criterio valga 5 puntos, entonces le aparece ahí la opción 1, 2, 3, 4 o 5. Entonces, si cumplió, si tiene su nombre, pues le asignan los 5 puntos. Si no tiene su nombre, pues tiene 0. Y así, entonces, todas estas preguntas van a ser referentes a los criterios de evaluación. Entonces, los criterios de evaluación es que el Internet Gateway tiene un nombre adecuado. Un nombre adecuado me refiero al esquema de nombres o la nomenclatura que fue definida en este documento y que esté asociado correctamente a la VPC. Entonces, se tiene que poder visualizar eso, que esté asociado a la VPC que se creó en el paso anterior. Que la tabla de enrutamiento, en este caso la ruta, esté configurada 0.0.0/0 y conectada al Internet Gateway que se definió en el paso anterior. Entonces, se tiene que visualizar el nombre del Internet Gateway. Las ACL son creadas con los nombres indicados y las reglas de tráfico HTTP configuradas correctamente. En este caso, que se visualice que tengamos HTTP en el puerto 80. Las subredes tienen los nombres correctos y los bloques CIDR adecuados. Acá vemos esta parte de los CIDR que definimos, que para la primera subred era la 10.0.0.0/25, la segunda era la 10.0.0.128/25. Entonces, tienen que visualizar esos valores que estén configurados correctamente.
Y la asociación de las ACLs en las subredes. Las ACLs están correctamente configuradas a las subredes correspondientes. Y la parte de la documentación, que tengan su documento bien organizado, que se tengan las capturas de pantalla. Las capturas de pantalla también con una buena resolución. No las estiren, hay veces las estiran solo de un lado, por ejemplo, las estiran solo hacia abajo, o solo hacia los lados y no se visualiza correctamente. Y básicamente eso serían los 7 aspectos que se estarían evaluando en esta tarea. En este caso, la fecha sería para el 21, la fecha para la primera fase, que es la entrega de la tarea. Sería 21 de septiembre. Y la segunda fase, que es la coevaluación, iniciaría después de que ya todos hayan entregado esto. Entonces lo entregamos el 21 y a partir del 22 podríamos iniciar la fase de la coevaluación. Muy bien. Y básicamente esto sería, les voy a subir esto a la plataforma. Y me comentan si tienen alguna duda. ¿Qué tal, Inge? Buenas tardes. Tengo una consulta. Sí, dígame. La clase va a subir hoy a la plataforma como para ver el inicio de la clase porque yo entré como a la 1:30, como que estaba trabajando, entonces por eso no entré a las sin punto. Fíjese que la grabación suele tardar en llegar, no me llega inmediatamente. Entonces, posiblemente la grabación me llegue al correo en unas 2 horas y dentro de 2 horas yo tengo otras actividades que realizar, entonces no la voy a poder subir. Entonces, posiblemente la pueda subir a partir de mañana. Muchas gracias. De nada, adelante, Julio. Buen día, ingeniero. Disculpe, según la práctica de hoy y la teoría, en la subred pública es donde, según lo que habíamos leído, es donde nosotros vamos a tener acceso a Internet. En la subred privada, no. Entonces mi pregunta es, ¿este Internet Gateway le da a los dos Internet? ¿Las podemos ver desde afuera o eso es lo que no entendí? Entonces, no sé si me puede explicar. Disculpe. Hicimos subredes públicas, si no estoy mal. Vamos a ver. Ok. Entonces sí, disculpe. Ajá. Entonces, como las dos son públicas, las dos tienen acceso a Internet. Ok. Gracias, ingeniero. Disculpe. De nada. Sí, ya vamos a ir viendo cómo crear las subredes privadas y cómo darle acceso a Internet, pero solo le vamos a dar acceso de salida, más no de entrada. Podemos ver algunos temas como el NAT Gateway. Sin embargo, cuando veamos esa parte del NAT Gateway, no, esa parte ya tiene un costo, entonces esa sí se sale de la capa gratuita, pero la vamos a ir viendo más adelante. Vamos a ir viendo otros temas. Sí, gracias, ingeniero. Es que pensé que estábamos haciendo lo de que nos dejó la última vez del diagramita, por eso es que le había preguntado eso, pero creo que es independiente, ¿verdad? Gracias. Sí, es independiente. Ahora estamos con este. Ok, gracias, ingeniero. De nada.
Muy bien, ya les subí las instrucciones. Ahora, el espacio para subirlos se los puedo habilitar para mañana porque como es una coevaluación, tengo que hacer unas configuraciones en la plataforma, entonces eso me lleva más tiempo. Entonces, para mañana les voy a habilitar el espacio para que ya puedan subir la tarea. Sin embargo, la fecha límite de entrega sería para el 21 de septiembre. Les recuerdo, el próximo sábado no tenemos clases porque tenemos asueto por las fiestas patrias. Muy bien, me comentan si tienen alguna duda. Disculpe, ingeniero, solo para concluir, la solución del diagrama anterior, ¿dónde lo podría ver? Porque generalmente sí lo hice, pero como creo que hasta hoy se subió el video, no sé si está ahí, pero para yo validar que sí realmente hice lo correcto. Mil disculpas. Ok, claro, les puedo subir la solución. Entonces, Muchas gracias, ingeniero. igual, se lo prometo para mañana. Gracias, ingeniero. Muy bien, jóvenes, entonces nos vamos a quedar hasta acá y nos vemos dentro de 15 días. Que pasen un buen descanso. Gracias, ingeniero. Feliz tarde, feliz fin de Feliz semana. tarde. Y disculpe, antes de terminar la clase, ¿hay que borrar algo para no consumir la capa gratuita? Cierto, lo recomendable es que una vez que ustedes hayan finalizado esto, eliminemos todo lo que nosotros creamos. Entonces, sí, pero primero pues sáquenle la captura de pantalla correspondiente. Cuando ustedes ya sacaron la captura de pantalla correspondiente, procedemos a eliminar todo. Y todo es todo lo que creamos. Entonces ustedes eliminan su VPC, se ponen a revisar si se eliminaron las subredes, no se eliminaron las subredes, eliminan las subredes, revisan las ACLs, etcétera. Eliminamos todo lo que nosotros creamos, pero luego de sacarle las capturas de pantalla. Muy bien, Perfecto. jóvenes. Perfecto, gracias, Inge. Feliz tarde a todos. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.